Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Muy buenos días, comenzamos la primera hora de La Voz del Faro. Nos pueden seguir a través de nuestra página web, elfarodeceuta.es, también a través del Facebook. Solamente tienen que teclear El Faro de Ceuta en esta red social y darán con nuestra cuenta. Y asimismo, claro, nos están oyendo y nos están siguiendo a través de la cadena COPE en el 89.8 de su FM. Un día más nos encontramos con nuestra compañera del Faro, Isabel Aicardo. Buenos días. Y vamos a pasar a comenzar la actualidad del día. El tema de apertura no podía ser otro en el periódico, pero también en nuestra primera edición de La Voz del Faro. Efectivamente. Es sobre los polígonos del Tarajal. Los polígonos del Tarajal, un tema que tú ya estás, Archi, que... Sí, bueno, ¿Cansado? No, cansado no, porque uno no se cansa nunca, sobre todo vosotros los periodistas, pero siempre surgen novedades. Exacto. Sí. Archi, sí, bueno, que más o menos interesado junto con otros compañeros, pues sí, llevamos el tema. Y el tema de hoy es que se está hablando de una tasa que van a imponer en la fase 2, si no recuerdo mal, ¿no? En la fase 2, que van a imponer una tasa para que puedan pasar estos famosos bultos. Hay varias tarifas, son varias tasas las que se van a cobrar dependiendo de la mercancía que sale por el paso Tarajal 2. Y bueno, la cifra, o digámoslo así, la tarifa, el peaje, digamos, más llamativo era el de 30 euros por pasar los bultos de China. De China se refieren a textil, calzado y otro tipo de ropa que ellos dicen que tiene procedencia de China. Pero perdona que te interrumpa, Juanjo, si te parece, ¿por qué no hacemos un pequeño paso atrás? Y quizá yo he empezado demasiado rápido y no te he dejado decir, o sea, hacer la introducción debida. Vamos a hablar ¿qué polígono lo pide? ¿Cuáles son los polígonos? Porque muchas veces hay gente que nos paran por la calle y nos dicen, sí, vos habláis de temas, pero no siempre todos sabemos de qué es. Vamos a hacer 2 segundos un resumen de los 4 polígonos, los propietarios, la comunidad de propietarios, que es de los que van a poner esta tasa. Así que tú, que eres experto en el tema, nos pones un poco al día. Bueno, en concreto, sí, como bien dices, en los polígonos del Tarajal, por eso, aunque muchos se empeñan en hablar de un polígono, en los polígonos del Tarajal hay 4 comunidades de propietarios. Está la fase 1, la fase 2, que también se le llama Tarajal 1 y Tarajal 2, pero Tarajal 2 pues, a lo mejor induce a cierto error, porque el paso de mercancías también se llama Tarajal 2. Así que yo le denomino fase 1, fase 2, La Chimenea y Alborán. Son los 4 polígonos que hay allí en aquella zona. En concreto, la fase 2, que es uno de esos 4 polígonos, es el que a partir de mañana pues va a instaurar, por utilizar un verbo, pero bueno, va a obligar a que los porteadores, cuando salgan de su polígono y entren en el Tarajal 2, es decir, en la infraestructura que pertenece, que gestiona servicios tributarios, van a tener que pagar pues una tarifa, van a tener que pagar, ellos le llaman un peaje. Un peaje. Ese peaje no es igual ni para toda la mercancía, ni tampoco tiene todos los días se cobra de la misma manera, es decir, varía. En concreto, de lunes a jueves se da el porteo de mercancías, el porteo oficial. Luego hay muchos porteadores que también intentan pasar mercancía pues tanto por las tardes como los viernes, los fines de semana. Luego eso también da cierto pie a la picaresca. Pues oficialmente el porteo es de lunes a jueves. De lunes a miércoles, ¿qué es lo que va a hacer la fase 2 a partir de mañana? De lunes a miércoles va a poder salir todo tipo de mercancía. Todo tipo de mercancía, es decir, alimentación, ollas, guantes, papel de aluminio, mantas, de todo. La manta ahora paso a comentarlo porque eso, aunque no sale publicado en el periódico, pero merece un apartado. Una mención aparte. Exacto. Venga, pues entonces. Todo tipo de mercancía. De mercancía de los que los empresarios se autodenominan legalmente establecidos, los empresarios de ley, como se les conoce un poco, van a tener que cobrar. Cuando saquen su mercancía, van a tener que sacar, cuando sea la mercancía de la fase 2, van a tener que pagar un peaje de 1 euro. O sea, el porteador, cuando vaya cargando su bulto, pues va a tener que dar a la salida 1 euro.
cuando sea de los 3 polígonos restantes, es decir, de la fase 1 de la Chimenea de Alborán, van a tener que pagar 3 euros. Eso de lunes a miércoles, que puede salir todo tipo de mercancía mencionamos los empresarios de ley. ¿Qué ocurre los jueves? Los jueves será el día del bulto. Ese bulto que los empresarios dicen que tanto daño les está ocasionando porque vienen a Ceuta declarados por un valor inferior al que realmente tienen. Y luego... Claro, y eso lo que acaba suponiendo es que se ejerza una competencia desleal y los empresarios pues no puedan pagar al porteador lo que le pueden pagar estas consignas. ¿Por qué? Porque juegan con unos márgenes de beneficios mucho mayores, ya que, según dicen los empresarios, no pagan los impuestos que tienen que pagar. Eso sería el jueves. El jueves es el día del bulto de China. De China porque incluiría ropa, calzado y otro tipo de textil que ellos dicen que procede de China. O sea, de China por el hecho de que, bueno, vienen de los polígonos de Cobo Calleja, presuntamente. Pero aunque también de otros lugares de Europa, pero bueno, se le conoce como la mercancía de China. Que es lo que siempre habíamos hablado, que hacían solamente la parte de mero... plataforma de cambio de mercancías. Para la distribución. Para la distribución y todo. O sea, que ahí no entraba para nada los empresarios del Tarajal, que fue también eso una de las medidas por las cuales decidieron cerrar también su zona de mercancía y de paso, ¿no? Aparte de por el tasazo también, de la ciudad autónoma que finalmente retiró y demás. Efectivamente, pero también empezaron con esa historia. Sí. Empezaron también por eso. Después fue el tasazo y después... Siempre es así. Para los comerciantes siempre su principal problema ha sido, su principal amenaza siempre ha sido ese bulto. Siempre. Siempre ha sido. Entonces, el jueves es el día del bulto de China. ¿Y qué ocurre con el bulto de China? Para que esos portadores puedan sacar de Ceuta a Marruecos a través del Tarajal 2, de ese paso de mercancía, pueden sacar ese bulto de China, tienen que pagar, si el bulto viene de la fase 2, 20 euros, y si ese bulto viene de cualquiera de los otros 3 polígonos o de donde quiera que vengan, porque a lo mejor están en consigna en otros sitios y entran en los polígonos, pues van a tener que pagar 30 euros si quieren sacar ese bulto. O sea que la fase 2 va a ser un poco como recaudador. Exacto, de los 4 polígonos. ¿Por qué la fase 2 finalmente se convierte en esa figura se erige de recaudador? De recaudador, digámoslo así. Digámoslo así. ¿Por qué? Porque son quienes han establecido un plan de seguridad que, según comenta la fase 2, ha sido aprobado por la delegación del Gobierno y por una comisión del Ministerio del Interior, y entonces a través de ese plan de seguridad, una de las medidas que contempla, según nos explica Bilal Dadi, que es el presidente de la fase 2, pues va a ser ese establecimiento de esos peajes. Hay que recordar que, bueno, a todo el mundo le ha llamado bastante la atención que un polígono, pues bueno, pues pueda crear este tipo de peaje y demás. La semana pasada, el viernes, hubo una reunión en la delegación del Gobierno en la que se acordó, que es algo que sí me ha hecho bastante hincapié Bilal Dadi que comente, o que aclare cuando tuviese oportunidad, no solamente en nuestra edición digital en el farodeceuta.es, sino también en la radio y donde podamos hacerlo, el formato que sea, es que ellos, al único acuerdo que han llegado con la delegación del Gobierno ha sido respecto a abrir la puerta norte. La puerta norte se ha convertido, para que la fase 2 contratase ese plan de seguridad, se ha convertido en una moneda de cambio. E incluso otros polígonos como la Chimenea y Alborán hablaron de un chantaje. Es decir, si vosotros contratáis el plan de seguridad, nosotros a cambio os abrimos la puerta norte. La puerta norte es una puerta que hay entre la frontera y que conecta con las naves del Tarajal, lo cual evitaría a los clientes que no sean portadores, les evitaría tener que dar un rodeo para llegar a sus naves, sino que directamente comunica. Y bueno, esa puerta norte se abrirá de acuerdo con lo que comenta Bilal, que se cerró en aquella reunión de la semana pasada. Lo que se va a hacer va a ser que esté abierta en el momento que termina el porteo a la 1 de la tarde hasta las 8 de la tarde, estará abierto de lunes a viernes. Para eso, para los clientes. El principal inconveniente era, bueno, pues la labor de Guardia Civil en aduanas, que muchas veces rechaza, por ejemplo, a la trabajadora transfronteriza que antes de volver a casa, pues yo que sé, se lleva algo para uso doméstico. Entonces, todo eso, pues al parecer ya se ha perfilado con la Guardia Civil y, bueno, no debería de haber ningún problema a partir de mañana miércoles. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues que el tema de este peaje, de esta tasa al bulto, pues ha levantado ciertas ampollas. Ha levantado cierta polémica. Cierta polémica, por un lado,
tengo entendido que, aunque no lo sé directamente, pero sí por los compañeros de redacción del Faro, en la delegación del Gobierno. Ayer, en concreto, yo le pregunté a la fase 2 si, bueno, si esto lo sabía la delegación del Gobierno. Sí, sí. Si sabía, porque me hablaba de una serie de condiciones para la reanudación del porteo y la reapertura del Tarajal 2 después de más de un mes cerrado mañana miércoles. Sí, bueno, si sabía que se iba a cobrar ese peaje. O sea, el presidente de la fase 2 me comenta que tiene conocimiento de todo. De hecho, me dice exactamente, no me dice que hayan llegado a un acuerdo respecto a ese asunto, pero sí que están conformes. O sea, la delegación del Gobierno conoce todos los entresijos de cómo se va a reabrir o cómo se va a reanudar el porteo mañana miércoles. Entonces, por eso me causa bastante sorpresa el hecho de que, no sé, les haya sonado un poco a chino, y nunca mejor dicho esto de las tasas. Pero bueno, efectivamente. Echando un vistazo a hemeroteca, yo ya, en concreto en el periódico El Faro ya publicó a finales de agosto, después de esa reunión, primera reunión en la que la delegación del Gobierno y la fase 2 se sientan para utilizar la puerta norte como moneda de cambio, en la que el presidente de la Chimenea, Mohamed Ahmed, asegura que ahora la delegación del Gobierno, lo aseguraba a finales de agosto, contempla el cobro de una tasa al bulto. O sea, eso se hablaba en agosto y ahora... Eso se hablaba en agosto. Ahora sí causa cierta incredulidad en cuanto a esto del peaje a la delegación del Gobierno. No termino de entender yo por qué, pero bueno, seguro que envían un comunicado de prensa. Si no lo están haciendo en este momento o no lo acaban de hacer, lo harán de aquí a poco. Pronto, en el que el presidente de la Chimenea pues recriminó a la delegación del Gobierno que hace meses ya rechazó el cobro de una tasa a los bultos que pasan por sus polígonos con el objetivo de sufragar la seguridad privada porque era ilegal. En cambio, una decisión que añadió tomó después de consultar a los abogados del Estado. Es decir, esa decisión de no establecer una tasa o de que no se podía establecer una tasa se hizo después de consultar a los abogados del Estado. Sin embargo, continuaba Mohamed Ahmed de la Chimenea, ahora dice que sí. Lo que Mohamed Ahmed interpretó como una contradicción en función de lo que le interesa. Entonces, bueno, habrá que ver ahora por qué la delegación del Gobierno ahora, al parecer, no está conforme o no termina de compartirlo o dice que no sabía nada al respecto. Pero según a mí me consta, en las reuniones que han habido antes de este anuncio por parte de la fase 2, ha habido incluso gente de la agencia tributaria en Ceuta que, en concreto, o sea, se saben nombres. Sí. En concreto ellos estaban al tanto de todo esto. Ya que haya conformidad, que no haya conformidad, que haya acuerdo, que no haya acuerdo, bueno, eso ya que lo aclare la delegación del Gobierno, porque por parte de la fase 2 se ha quedado claro que dicen que esto del peaje es un acuerdo comunitario de la comunidad de propietarios de la fase 2 y que, como he dicho antes, según Bilal Dadi, el único acuerdo que realmente se cerró fue con la delegación del Gobierno fue a propósito de la Puerta Norte. Lo que sí está claro es que desde febrero, que se abrió, digamos, el nuevo paso del Tarajal 2, recordemos que pensábamos que con eso se iba no aclarar, sino se iba a mitigar el problema que siempre hemos tenido del porteo y que con los años se ha ido superando día a día debido a estos bultos fantasmas que no sabemos de qué va, a todo lo que englobaba este nuevo sistema de porteo en plan salvaje, porque es que no había ninguna regla, ninguna medida. Pensábamos ya que en febrero, con la nueva apertura, esto se iba a poder moderar de una manera. Yo no sé si después de esos meses que han estado cerrado por estos problemas, si con esta tasa tú crees que van a conseguir que las cosas mejoren o que al menos funcione mejor, porque claro, en la fase 2, como tú estás diciendo desde que hemos empezado, se ha elegido como recaudador, entre comillas, está claro, del resto de los polígonos, pero ¿cómo va a haber ese control? ¿Cómo? Porque, yo, en mi opinión, ¿en tu opinión? En mi opinión, quien tiene que tomar medidas contra el fraude son las administraciones. Yo no creo que una comunidad de propietarios, aunque sí que es cierto que el recinto es de ellos, yo soy los dueños de los polígonos, sí. Yo eso no lo voy a entrar a discutir nunca, pero sí que es cierto que quien tiene que luchar contra el fraude, quien tiene que luchar contra las consignas irregulares, si están cometiendo alguna ilegalidad, si se está cometiendo algún delito contra el erario público, tiene que ser las autoridades. Yo no creo que los propietarios de unas naves tengan que tomar ese tipo de decisiones, porque todo esto viene encaminado no solo, como tú has comentado anteriormente, a pagar o al menos a que sea un aporte para afrontar la seguridad privada que han contratado a instancias de la delegación del Gobierno, sino que también es una manera como de intentar ahogar
a las consignas que ellos dicen nodriza, que son naves pateras, esas presuntas consignas irregulares, que es ahogarlas para que finalmente se acabe con el negocio del bulto que los empresarios dicen que tanto daño les está causando. Bueno, sea lo que sea, está claro que nuestra portada de hoy ha sido bastante impactante por lo que respecta al ciudadano común. Es decir, un bulto para pasarlo son 30 euros y después, aparte, lo que haya podido decir delegación, lo que dice la fase 2. Y a los propios porteadores, los porteadores, ha estado por allí el compañero Mohamed Ben-Zakur haciendo un vídeo y tal, porque claro, y se suponía que se reanudaba todo porque según los otros 3 polígonos restantes decían que bueno, que iban a abrir las puertas en señal de buena voluntad después de que la ciudad, pues a la vista de que haya retirado, ha quitado el tasazo y tal, pues bueno, que ellos también iban a tener ese gesto de abrir las puertas, pero al final no, al final, según no se lo han comentado él y por otra parte no lo han comentado los comerciantes, hoy no ha abierto el Tarajal 2 y ya será en todo caso mañana. Habrá que ver mañana qué ocurre. A mí de todos modos, eso me comentaba que ha impactado a todo el mundo, a los ciudadanos, a los porteadores. El hecho de tener que pagar esta tasa. A mí me gustaría comentar el tema de las mantas. Claro, no, eso es lo que estaba esperando que me dijera, porque es una cosa aparte, un punto aparte. El tema de las mantas. En todo esto no se sabe dónde se encuadra la manta. ¿La manta que es un bulto o es mercancía de los polígonos que ellos se autodenominan de ley? Exactamente no está muy claro, porque si tú juntas 10 mantas, haces un bulto, ¿no? Entonces, como que la cosa no termina de estar muy clara. Hay cierto debate entre los propios comerciantes, tengo constancia de que hay cierto debate entre los que son partidarios de que las mantas se consideren bulto y vayan al jueves y otros que dicen que no, que las mantas formen parte de la mercancía de lunes a miércoles. ¿Qué ocurre con eso? Pues que hay ciertos comerciantes que piensan que se van a ver igualmente perjudicados por la competencia de la manta. ¿Por qué? Porque dice que la manta también últimamente está surgiendo como alternativa al bulto y que todo el mundo, todos los porteadores se están tirando por la manta, pues porque los márgenes con los que se juega en la manta pues permitan que cobren más esos porteadores por cargar mantas que por cargar, yo qué sé, cualquier alimentación o cualquier otro tipo de producto. O sea que esto todavía va a traer cola. O sea que entonces seguiremos hablando y la manta siempre tendrá ese punto aparte para explicar, ¿no? Por el puente del Biuz había manta y después del Biuz, esto lo dicen los comerciantes, y después del Biuz, con el Tarajal 2, comenzó con más fuerza el bulto de China y bueno, ahora como el bulto de China se estaba ahogando o lo estaban asfixiando con esas medidas de presión de los comerciantes, se había pasado a la manta porque la manta incluso comentan que estaba consiguiendo salir por el paso fronterizo, por la frontera del Tarajal. Bueno, pues Juanjo, la coletilla de todos los días, seguiremos informando. Sí, porque además, claro, la puerta por la que van a salir esos bultos y donde se va a cobrar antes de entrar en la infraestructura de servicios tributarios de la ciudad autónoma, esa puerta, la chimenea dice que es de la chimenea de la fase 1 y de la fase 2, pero la fase 2 dice que ellos van a poner allí ese peaje para cobrar a los porteadores, así que veremos a ver cómo acaba un poco, porque se defiende por un lado que los viales son comunes y cualquier decisión que se tome sobre los viales tiene que ser tomada entre los 4 polígonos. Por otro lado, no se termina de opinar lo mismo, así que sí, que va a traer cola. Va a traer cola. Si te parece, vamos a pasar a otro tema completamente diferente, pero que también en Ceuta se habla mucho y se debate mucho sobre este tema, que es el tema de la educación. Y el tema, sobre todo, del Foro de la Educación que aquí en Ceuta. Recordemos que aquí en Ceuta existe el Foro de la Educación, que no en todas las comunidades de España existe. Es porque aquí en Ceuta no están delegadas todas las competencias de educación. Corrígeme si me equivoco. Sí, sí. Perfecto. Vale. Exacto. Y entonces, ya en otras comunidades autónomas se ha implantado en años anteriores esta nueva medida que parece ser que el León Bendayán, que es el director del MEC de aquí de Ceuta, está de acuerdo con que a partir de este año académico, del año 2018-2019, los exámenes que se hacían en septiembre de reparación, se puedan adelantar
a junio. Esto hay toda una serie de medidas que según ellos pueda beneficiar sea al alumnado, sea también a los profesores, porque lo que pasa siempre al final del año que como hasta septiembre no se sabe la cantidad de alumnos que puedan pasar de un curso a otro. Claro, el centro escolar se encuentra que no puede detallar al profesorado interino si va a tomar al año siguiente su puesto en el colegio, no se puede saber y contar con cuántos alumnos quedan cerradas las clases. O sea, es un argumento que desde hace ya mucho tiempo aquí en Ceuta se está debatiendo y que parece ser en el último foro, en la última reunión que tuvieron, si no recuerdo mal, ayer, no quisiera equivocarme, pero vamos, si no es ayer, en estos días atrás, pues se habla ya que en el primer ciclo de la ESO, de primero a tercero, que se pueda ya empezar a reubicar esos exámenes en junio. Juanjo, nosotros siempre hemos hablado de a mí me parece una medida... Claro, tiene sus pros y sus contras, tiene ventaja, claro, y desventaja. Pero bueno, como ventaja, aparte de que ya el compañero que se encarga de la información de educación, pues la verdad es que ya lo desgrana y más o menos dice cuáles son esas ventajas. A mí me gustaría... O sea, yo estoy dando mi opinión, claro, que a mí me parecería oportuno. Además, yo he sido estudiante y por eso considero que tirarte luego un verano teniendo que estudiar para superar las pruebas y tal en septiembre, pues un poco engorroso. Además, te quita tiempo y te hace que el verano sea distinto, desde el punto de vista del alumno. Lo digo. Y además también porque... Y de los padres también. De los padres, ¿no? Y además porque se supone que si tú lo haces también en junio, a finales de junio, como que todavía tienes algo fresco, ¿no? Que no dice, bueno, voy a dejar unos días de descanso y me voy a poner a estudiar. ¿Cuándo? En julio, agosto, la feria, el veraneo, o sea que... Exacto, y además después también... Oye, que a lo mejor esto no queda bien decirlo, pero también yo que siempre me fijo bastante en el coste económico de las cosas, también el hecho de, bueno, tener que contratar a un profesor particular, tener que ir a una academia, eso también supone para los padres, oye, pues un gasto que, bueno, que con este hecho, a lo mejor también las academias no me dicen, oye, pues... No digas eso, claro, me eso, estás quitando... eso no nos interesa porque tenemos alumnos en verano, pero sí que es cierto que, oye, que también es un gasto que las familias se quitan de encima por el hecho de que siempre y cuando el niño apruebe, claro. Bueno, podemos decir que en otras comunidades como en Madrid, La Rioja, en Navarra, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, son todas comunidades que ya han experimentado este tipo de forma de terminar el curso y de hacer este examen de recuperación y parece que funciona, con lo cual, aunque aquí nosotros no tengamos las famosas competencias de educación, creo que es importante que el foro las plantee y sobre todo que el director provincial León Bendayán esté de acuerdo en verlo y en estudiarlo, ¿no? Sí, porque además permitiría adelantar también la organización del próximo curso académico, que muchas veces si te da, bueno, sobre todo ocurre realmente en todos los niveles, pero también mucho en los institutos, pues bueno, que todo comienza un poco, digamos, a pie... A tranque o arrancas. Exactamente, a pie cambiado y tal. También, hombre, la adjudicación de las plazas a los profesores interinos, que no se acerquen tanto al comienzo del curso académico, sino que todo se desarrolle un poco de una manera un poco más pausada. Y que pueda haber una programación, digamos, efectivamente un poco más relajada y concienciada. Sí, bueno, o concienzuda de todo. Concienzuda, con tiempo y no siempre que van corriendo, que a lo mejor hay muchos, ha habido muchos cursos y en muchos colegios que hemos sabido que a finales de septiembre todavía no tenían el profesor. Exacto, entonces yo creo que por ese lado yo lo veo bastante positivo. Después hay otra serie de inconvenientes, de desventajas, y es que si tú no apruebas la primera convocatoria en 10 días o en 15 o en 20... O estudias mucho o es difícil que lo vayas a aprobar. En cambio, pues el verano te permite eso, tener 3 meses, y esto sí le gustará a las academias que lo diga. Luego tienes 3 meses para profundizar un poco, pues a lo mejor en base a la experiencia que tienes del primer examen, pues mirarte o más o menos tener una idea de cómo puede ser la prueba. Entonces, claro, esto como todo, tiene sus ventajas y desventajas, pero... Ya digo, en septiembre también muchas veces es una nueva oportunidad porque te dan más tiempo a trabajar la materia y quizá, oye, pues... Yo creo que la comunidad de profesorado aquí en Ceuta, pienso, como dice siempre Juanjo, es nuestra opinión y es la mía pienso que abogarán más por esta práctica que no por la tradicional de estos años.
sea como sea, es una cosa que no va a empezar hoy. Si quieren hacerlo para el 2018-2019, veremos, pero en estos meses se sabrá si sí o si no, porque eso no se hace de un día a otro. Cuando se tiene que implantar, tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Sí, ya supongo que... Así que, bueno, eso ya también es otro de los temas que en educación, que nuestro compañero siempre nos informa aquí a través de nuestras páginas, nos irá desgranando y diciendo si finalmente se hará o no se hará, y nosotros lo comentaremos aquí. Por supuesto. Juanjo, yo me gustaría comentar que finalmente ¿Comentar? me envía a los compañeros de redacción del fantástico. Faro. Estamos aquí directamente directo, comunicándonos. en directo. Ya ha habido respuesta por parte de la delegación del Gobierno sobre el tema del bulto. Aquí tienes la lo cámara. Que comentaba, que más Exacto. o menos debían dar por esta Por hora. ahí. Lo que dice es que la apertura, o sea, el titular, que yo creo que vamos, porque si no vamos Resumen. corto de tiempo, Sí. delegación del Gobierno niega haber autorizado el cobro de la tasa en el Tarajal, es decir, de esos peajes, ellos aseguran que en ningún momento la han autorizado. Tenemos entonces tema Sí, yo creo que para largo. Bueno, y pues, por otro lado, último. el subtítulo me voy a centrar en esas dos ideas Sí, por ser las principales. adelante. Todo esto es a colación de las declaraciones de Bilal Dadi. La apertura de la puerta norte solo será autorizada si se cumplen los requisitos exigidos por la delegación del Gobierno en materia de seguridad privada y régimen de viajeros. A mí esto me llama la atención porque el mismo viernes llamé a la delegación del Gobierno para ver si me podían comentar algo de lo que se había tratado en esa reunión y no había trascendido nada. Y ha hecho falta que Bilal Dadi haga las declaraciones sobre el tema del peaje para que finalmente sí trascienda algo sobre la reunión por parte de la delegación del Gobierno. Así que Bueno, me parece curioso. pues entonces mañana seguro que emplazamos a Luis Aznar. A ver Si lo pillamos sin y libre, que, sin tener exacto, que estar... y que los dos lo desgranéis bien como lo sabéis desgranar y a ver si tenemos más historias o más detalles de delegación para puntualizar, porque esto es una pelota, me parece que el tejado de uno y en el tejado de otro, ¿no? Pues ¿Te sí. parece o no? Sí, sí. Juanjo, nos tenemos que ir. Ni Nos luz ni toca- oscuridad, No, pero luz rápida, rapidísima. luz La y luz para mí, oscuridad. para el Foro de la Educación, Sí, por esta propuesta, en sintonía con la de otras autonomías y valorando que se considera que es la mejor opción para los alumnos, teniendo en cuenta que, bueno, que un 60% del alumnado matriculado supera el curso que estudia la convocatoria ordinaria y solo entre un 6% y un 11% lo consigue en la extraordinaria, la vuelta de las vacaciones de verano. Exacto. O sea, que está fundamentado en unas estadísticas y que, sobre todo, la educación siempre es no fundamental. Lo siguiente, ¿no? Y la oscuridad, para mí, para la respuesta de la delegación del Gobierno, porque ya Llega podía haberse tarde y mal. pronunciado antes, porque sí, o sea, todo esto se ha generado una confusión, que para mí no me parece que sea tan confusión, todo tiene explicación, pero esta confusión y este cruce de declaraciones sin necesidad, si el mismo viernes llegan a haber hecho un comunicado, este comunicado. Ya se podría haber hablado y haber dejado las cosas un poco atadas, porque nunca se llegan a terminar de atar. Nosotros en este punto nos despedimos. Sí. A continuación, la entrevista de Luis Aznar. Isabela... No, Isabel, conmigo no. No, con Luis Aznar la entrevista, No, pero con Luis Isabela Aznar, no sé a quién entrevista. Claro, verdad. porque tú estabas abajo esperando. Yo estaba liado con lo del bulto delegación y no sabes quién ha venido. Bueno, pues se lo digo yo rapidísimamente y nos vamos. A continuación viene el señor José Torrado, que, como saben, es el director de la Autoridad Portuaria de Ceuta, y vendrá a charlar y a comentar con Luis Manuel Aznar sobre las ampliaciones del puerto, los cruceros que llegan, que no llegan, lo que quieren hacer de nuestro puerto de Ceuta, que, como decíamos ayer, ya llevan años mejorando cada vez más. De acuerdo. Juanjo Oliva. Pues nada, mañana nos veremos. Espero que con Luis Aznar. De acuerdo. Y si no, con los dos. O si no, con los dos. Que tengan buen día. Gracias. Montserrat Taboada después con El Gallinero. No se olviden de ello. En Cope Ceuta, 89.8 de su FM. Que tengan un buen resto del martes. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.